Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que estamos tratando de darle continuidad a nuestros contenidos del curso. Como bien sabemos, estamos ubicados en la segunda unidad. En la clase anterior abordamos ya la parte final del tema de geometría y como en alguna vez mencionamos en clase que todos los temas están enlazados, que cada tema que nosotros vayamos viendo sirve como base para el siguiente. Entonces de la geometría parte el tema de trigonometría, que es el que vamos a abarcar en esta clase, los principios básicos, los fundamentos teóricos y la parte práctica, ¿verdad? Que nos va a servir para la aplicación de la trigonometría en la solución de problemas de diferente naturaleza. Entonces damos inicio. Entonces, como siempre, lo más importante es conocer los resultados de aprendizaje del tema específico que estamos abordando. En este caso tenemos cuatro principales. El primero de ellos se refiere a describir y ejemplificar los sistemas de medidas de ángulos, aunque este resultado de aprendizaje nosotros ya lo abordamos en el tema anterior. En el tema de geometría, si se recuerdan, hablamos sobre ángulos, hablamos sobre sistemas de medidas de ángulos, incluso hicimos algunos ejercicios para convertir ángulos del sistema de grados sexagesimales a radianes y viceversa. Entonces aquí simplemente se trata de recordar de esto, ¿verdad? Porque esto nos va a servir acá. Acá es donde ya vamos a ver esta aplicación de conversión de ángulos dentro de funciones trigonométricas. Entonces este tema, este resultado ya lo tenemos, ya lo desarrollamos. El segundo, convertir unidades de medición de ángulos de un sistema sexagesimal a radianes y viceversa. Bueno, pues este es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Este ya lo tenemos también. Aparecen acá porque son la base de la trigonometría. Entonces lo aprendimos a hacer en el tema anterior y ahora lo vamos a aplicar dentro de la trigonometría. Entonces es importante dominar esto, ¿verdad? Si por ahí todavía tienen algún inconveniente en cuanto a la conversión de ángulos, es importante repasar un poquito para que se pueda comprender de una mejor manera lo que vamos a ver acá dentro de el tema de trigonometría. Y los otros dos resultados de aprendizaje son los que aparecen acá. El número 3, relacionar los lados de un triángulo rectángulo con las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, recordarnos que dentro de nuestro tema de geometría nosotros por ahí vimos una parte, la clasificación de los triángulos en base a las medidas de sus ángulos. Hablamos de un triángulo, si se recuerdan en la clase anterior hicimos mención que el triángulo más importante era el triángulo rectángulo, porque este era el que nos iba a servir para el siguiente tema. Bueno, pues ahora vamos a analizar triángulos rectángulos y su solución a través de razones trigonométricas. Ese es uno de los objetivos de aprendizaje de este tema y la aplicación práctica, resolver problemas de triángulos rectángulos aplicando teorema de Pitágoras o razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, dentro del aula virtual ya hay una hoja de trabajo sobre trigonometría, que ahí es donde se va a poner en práctica este resultado, este objetivo de aprendizaje, ¿sí? Claro que yo les voy a ir explicando con ejemplos. Vamos a resolver algunos ejemplos de esa hoja de trabajo y también otros ejemplos para que ustedes vayan tratando de poner en práctica esta parte. Bien, entonces vamos a dar inicio. Antes de entrar a la definición general de la palabra trigonometría, vamos a hablar un poquito sobre algunas generalidades sobre la trigonometría. Actualmente dónde se usa, una breve reseña histórica de dónde viene. Pues aquí tenemos algunos aspectos que los coloqué acá para que ustedes tengan en cuenta, digamos, haciendo una reseña histórica, dice la teoría, algunos libros de texto, que la trigonometría nace con la observación de los fenómenos astronómicos. Se dice que los primeros estudios trigonométricos se empezaron a realizar a través de la observación de los planetas, las estrellas, ¿verdad? La distancia que existe entre ellos, ahí se empezaron a formar las primeras figuras de tres lados en donde se quería averiguar, por ejemplo, la distancia que hay entre dos planetas, la distancia que hay entre la Tierra y cualquier otro planeta. Entonces, todos esos objetos de estudio, digamos, la observación de fenómenos astronómicos es lo que dio origen a la trigonometría. ¿Sí? Dice acá también que el primer antecedente
escrito de la trigonometría se encuentra en el problema 56 del Papiro de Rind, un libro muy antiguo, ¿verdad? Del antiguo Egipto. Entonces ahí podemos observar ya los primeros estudios sobre trigonometría. Podemos observar también acá, de acuerdo a esta reseña, que en la antigua Babilonia se introdujo la medida del ángulo en grados. Ese es el origen de los grados sexagesimales, la división de la circunferencia en 360 grados. Como bien sabemos que los grados sexagesimales, como platicamos en el tema anterior, dividen la circunferencia en 360 grados iguales. Probablemente esto lo relacionaron con la del año, aproximadamente en 360 días, ¿verdad? Entonces es como la manera como el Sol recorre una circunferencia en un año. En este caso, la Tierra que gira alrededor del Sol, ¿verdad? En aproximadamente 365 días, pero por ahí podrían haberse originado los primeros estudios sobre trigonometría, ¿verdad? Entonces acá también otra reseña hablando de la cultura griega, la trigonometría experimentó un nuevo y definitivo impulso, pero bueno, son algunos aspectos importantes, ¿verdad? Reseñas históricas que han aparecido en diferentes bibliografías que nos hacen referencia a que la trigonometría viene desde la antigüedad, ¿verdad? Es una ciencia que viene desde la antigüedad, aunada a la geometría y a la matemática también, ¿sí? La importancia que tiene, que se le ha dado a través de la evolución de los seres humanos, cómo van evolucionando los nuevos estudios, la trigonometría juega un papel muy importante dentro de esos estudios que tienen que ver, obviamente, con la física y todos los aspectos que abarca la física, algunos de los cuales vamos a estudiar en el desarrollo del curso, ¿verdad? Entonces la trigonometría nos va a servir como base para otros conceptos que vamos a ir aprendiendo más adelante. Entonces acá por último unas reseñas como que un poco más recientes nos hablan acerca de Isaac Newton, que utilizaba las coordenadas polares. Ya conocemos cuáles son las coordenadas polares. Bueno, si no, las vamos a estudiar nuevamente en el tema siguiente. Ahorita estamos viendo trigonometría, pero nuestro tema siguiente ya es análisis vectorial. Entonces ahí vamos a aprender un poquito sobre coordenadas polares, que están relacionadas también con la trigonometría. Y dice acá, hoy en día las utilidades de la trigonometría abarcan los más diversos campos, desde la topografía hasta la acústica, la óptica y la electrónica. Entonces la odontología está metida dentro de muchos campos, dentro de muchas disciplinas que son de importancia para los avances tecnológicos, ¿verdad? Entonces es importante conocer los fundamentos que dan origen a la trigonometría para poder aplicarlos también en la solución de problemas. Nosotros vamos a estudiar análisis vectorial y después de estudiar análisis vectorial nos metemos a ver fuerzas, vectores de fuerza, pero todo eso necesita una base para tener una mejor comprensión. Entonces la base empieza por acá, desde geometría, y ahora nos toca ver trigonometría. Entonces nos saltamos directamente a la definición de trigonometría. Podemos definir la trigonometría como una rama de la matemática que estudia las relaciones algebraicas y aritméticas entre los lados y los ángulos de los triángulos. Como bien definimos en el tema anterior, un triángulo es una figura que está formada por tres lados A, B y C, y también está formada por tres ángulos, ¿sí? Podemos llamarle alfa, beta y gamma, perdón. ¿Sí? Entonces todo triángulo tiene tres lados y tres ángulos. En un mismo triángulo pueden variar las medidas, pueden ser más pequeñas o más grandes y los ángulos permanecer iguales. O pueden también variar los ángulos y variar las medidas de los lados también. Esa es la diferencia entre la clasificación de los triángulos. ¿Se recuerdan que hablamos de una clasificación de triángulo? Triángulo isósceles, aquel que tiene dos lados y ángulos iguales y uno desigual. El escaleno, en el que ninguno de sus lados es igual. El triángulo rectángulo, que es aquel que involucra un ángulo de 90 grados. Triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus tres ángulos menores de 90 grados.
¿sí? Entonces aquí nos hace falta uno porque eran 6. El triángulo que nos falta acá es el triángulo equilátero, que es el que tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos exactamente iguales, ¿sí? Pero los triángulos se nombran de acuerdo a las medidas de sus ángulos y la medida de sus lados. Entonces, todos esos lados y ángulos de cualquier triángulo se pueden relacionar entre sí. Y la ciencia que estudia esas relaciones, las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos, es lo que se conoce como trigonometría, ¿sí? Y se puede aplicar a cualquier tipo de triángulo. Sin embargo, nosotros para fines de este curso nos vamos a enfocar principalmente en el triángulo rectángulo. Ese es el que más nos interesa, la base de las funciones trigonométricas. Entonces, la trigonometría abarca un campo muy extenso, pero para fines de este curso nosotros vamos a limitar ese campo al estudio de los triángulos rectángulos, que es en donde vamos a ver la aplicación de las funciones trigonométricas básicas. Funciones trigonométricas básicas. Entonces, antes de meternos de lleno al tema de los triángulos rectángulos y las funciones trigonométricas, hagamos un breve repaso sobre ángulos y sus medidas. Lo tenemos fresco porque lo vimos hace pocos días en el tema anterior. Recordando el concepto de ángulo, un recorrido en la circunferencia con centro en el origen. Desde el punto de vista de un plano cartesiano, nosotros habíamos determinado que los ángulos los medimos dentro de un plano cartesiano, tomando como cada cuadrante con 90 grados sexagesimales hasta que la circunferencia completa tenga 360 grados. Entonces aquí nosotros vamos a definir que un ángulo se toma positivo cuando se mide contrario a las manecillas del reloj y se toma negativo cuando se mide a favor de las agujas del reloj. Esto lo comprenderemos mejor más adelante cuando estemos viendo vectores de desplazamiento, cuando estemos viendo teoría de vectores de desplazamiento, porque ahí nos vamos a dar cuenta que podemos estar haciendo algún cálculo en la calculadora y vamos a obtener un valor de un ángulo que puede ser negativo, por ejemplo menos 60 grados. Entonces eso nos indica la dirección o el cuadrante dentro del cual se está trabajando dicho ángulo, cómo está medido. Entonces por eso en dos de los cuadrantes, si estamos midiendo entre 0 y 90 grados, pueden variar las direcciones de los ángulos a la hora de que se estén midiendo, siempre respecto al eje Y. Entonces nos damos cuenta que en dos cuadrantes los ángulos se van a medir a favor de las agujas del reloj y en los otros dos se van a medir contrarios a las agujas del reloj. Entonces por eso es que en algunos casos la calculadora nos puede arrojar datos negativos para diferentes ángulos, pero es porque va a depender de en qué cuadrante se encuentre el ángulo que estamos analizando. Entonces acá recordándonos también de los ángulos y sus medidas o su medición, los grados sexagesimales, que es el sistema más común que se utiliza para medir ángulos. Sin embargo, también está el sistema de los radianes, ya lo aprendimos también, cómo convertir de un sistema a otro. Entonces acá, ahondando un poquito más en esta teoría, nos dice este concepto que si la circunferencia se divide en 360 partes iguales, a cada una de esas partes se le llama grado sexagesimal. Sin embargo, para mayor exactitud y precisión, como se recuerdan, en algún momento hablamos sobre los instrumentos y que deben tener características de precisión y exactitud. Entonces, los instrumentos que se utilizan para medir ángulos también pueden aumentar su exactitud y su precisión si cada grado se divide en 60 partes iguales. Entonces, a cada una de esas partes se les llama minutos. Y si un minuto se divide todavía en 60 partes iguales, a cada una de esas partes se le llama segundos. Entonces un ángulo, cuando se requiere de que sea bastante preciso, se puede medir en grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos observar en la calculadora también. Si ustedes se van a su calculadora y buscan una tecla que tiene esta forma, el símbolo de grado sexagesimal y
unas comillas, aparecen de esa manera. Entonces, probablemente en algún momento vamos a estar calculando un ángulo específico. Por ejemplo, podemos encontrar el ángulo a través de una función trigonométrica y puede que nos dé un valor que no sea exacto. Qué sé yo, por ejemplo, podemos encontrar, este es un ejemplo nada más. Lo tomo porque lo estaba viendo en un ejercicio que hice hace poco, entonces lo tengo en la mente. 26.22 grados sexagesimales. Pero ¿qué pasa si yo a este ángulo de 26.22 le quiero dar más exactitud o más precisión? Entonces vengo a la calculadora, ingreso este dato 26.22 dentro de la calculadora, presiono la tecla igual y después presiono esta tecla de los grados, minutos y segundos. Entonces, al presionar eso, voy a obtener una lectura. Lo pueden hacer ustedes en su calculadora para verificar. Este ángulo equivale a 26 grados, 13 minutos, 12 segundos. Entonces es un ángulo mucho más preciso, porque acá el 26.22 me puede acumular cierto margen de error, pero si yo les digo quiero un ángulo preciso, quiero un ángulo exacto, entonces solo presionan esta tecla en la calculadora al obtener la respuesta y ya la lectura del ángulo les da con mayor precisión grados, minutos y segundos. Y también se puede hacer el proceso inverso. Digamos, si yo tengo un ángulo cualquiera, que sé yo, por ejemplo, que 12 grados, 5 minutos, 21 segundos. Yo quiero convertirlo en un grado menos exacto, un grado que tenga valores decimales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a la calculadora, escribo el número 12, después del número 12 presiono esta tecla de los grados, minutos y segundos, después presiono el siguiente número que sería 5, presiono nuevamente la tecla de los grados, minutos y segundos y después presiono el último número que sería 21. Después la tecla de los grados, minutos y segundos. Y por último, presiono la tecla de igual. Ahí se van a dar cuenta que en la calculadora me aparece 12 grados, 5 minutos, 21 segundos. Entonces vuelvo a presionar una vez más la tecla de los grados, minutos y segundos. Y me aparece 12.09 aproximado. Entonces de esta manera le estoy dando menos precisión al ángulo. Si yo lo quiero trabajar solo con decimales, entonces estos 12.09 se aproximan a grados sexagesimales. ¿Sí? Entonces ahí, esta es la forma como a esto se refiere esta parte de la teoría, ¿verdad? Que un ángulo se puede medir en grados, minutos y segundos y eso lo podemos meter en la calculadora. La calculadora trae esa función, esa tecla de grados, minutos y segundos para trabajarlo de esta manera. Bueno, y para terminar con este pequeño repaso, solo recordar, ¿verdad? La definición de radián. Un radián, el ángulo de un radián es aquel cuyo recorrido en la circunferencia es igual al radio. A eso se le llama radián y una circunferencia completa nosotros decimos que equivale a 2 pi radianes. Pero todo esto ya lo estudiamos en el tema anterior, ya solo es de recordarlo un poquito, tenerlo presente, porque aquí es donde lo vamos a aplicar, en los conceptos de semejanza y trigonometría. Entonces, antes de meternos de lleno a trigonometría, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de semejanza de triángulos, un concepto muy importante dentro de la física y la matemática también. Bueno, hablemos un poquito sobre este concepto entonces de semejanza. Antes de continuar, quiero hacer un breve paréntesis para recordarles que dentro del aula virtual, en la sección, siempre dentro de la segunda unidad, porque estamos en la segunda unidad todavía, en la carpeta de documentos de lectura, herramientas y tablas, acabo de subir un nuevo documento sobre semejanza y trigonometría. Entonces ese documento va a ser la parte teórica de este tema. Sería importante que lo
que lo puedan leer. Lo ideal es que lo puedan leer antes de ver la clase, ¿verdad? Pero si no, pueden irlo leyendo simultáneamente conforme van viendo la clase. Ahí es donde va a aparecer todos los conceptos a detalle. Acá en esta presentación, en esta clase, para no hacerla muy extensa, yo les estoy hablando sobre los temas muy puntuales, muy generales. Eso es como un resumen, pero en el documento está toda la parte de la teoría que necesitan conocer acerca de semejanza y trigonometría. Entonces, ¿a qué se le llama triángulos semejantes? Acá, vean este dibujo, muy importante. ¿Qué pueden observar en esos triángulos? Son muy parecidos, no son idénticos, porque si fueran idénticos tendrían la misma medida los lados. Lo que pasa es que este triángulo que está del lado izquierdo es como una versión más pequeña del triángulo que está a la derecha. Es como que el mismo triángulo, pero a una escala más pequeña. Entonces, cuando ocurre eso, se dice que los triángulos conservan los mismos ángulos, ¿sí? Solo cambia la medida de los lados. Entonces, cuando varían los lados, la medida de los lados, pero conservan los mismos ángulos, se dice que esos triángulos son semejantes. Tienen la misma forma, solo que a escalas diferentes. A eso se refiere la semejanza. Como lo dice acá, son iguales y los lados homólogos son proporcionales. Los lados son directamente proporcionales. Y la razón entre los lados, algo muy importante, la razón entre los lados de un triángulo determina su forma. Entonces, dos triángulos son semejantes, pero no necesariamente tienen que ser triángulos escalenos. Puede ser cualquier tipo de triángulo. Por ejemplo, si yo tengo dos triángulos equiláteros, este es un triángulo equilátero aproximadamente. Un triángulo semejante a este sería un triángulo equilátero también, pero a una escala diferente. Ahora, si yo tengo un triángulo equilátero y tengo uno más grande, pero es un triángulo isósceles, ¿aquí será que hay semejanza? No, aquí no hay semejanza porque cambia la medida de los ángulos. Entonces, para que la semejanza se cumpla, los lados tienen que ser proporcionales, aumentar o disminuir de forma proporcional. Si yo quiero buscar un triángulo semejante a este triángulo isósceles, este triángulo también tiene que ser un triángulo isósceles, ya sea más pequeño o más grande, para que exista semejanza. Entonces, la semejanza de triángulos nos ayuda a resolver problemas de distinta naturaleza, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo sobre esto. Entonces veamos acá este ejemplo. Aplicación de la semejanza. Ahora estamos hablando todavía de semejanza de triángulos y cómo se usa para resolver problemas. Dice, calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora que un poste de 4.5 metros de altura da una sombra de 0.90 metros. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Este tipo de problemas los vamos a resolver más fácil si hacemos antes un pequeño diagrama. ¿Qué nos dice el diagrama? Acá está el sol, ¿verdad? Acá abajo está el nivel del suelo. Acá hay un edificio. ¿De acuerdo? Este es un edificio. Y por ahí en alguna parte, que no necesariamente tiene que ser a la par del edificio, nos dice que hay un poste. ¿Sí? Un poste. El edificio tiene... ¿Cuál es la altura del edificio? 6.5 metros. El poste tiene una altura de... Lo voy a hacer de este lado mejor. 4.5 metros. ¿Qué más sabemos? Así, el sol está proyectando sus rayos en esta dirección. Esto lo podemos saber para cualquier objeto que está sobre la Tierra, ¿verdad? Cuando el sol proyecta los rayos en una dirección, un edificio o una masa que tiene cierta altura proyecta una sombra. Entonces, como los rayos vienen acá, este edificio proyecta una sombra que llega hasta este lado. Bueno, aquí estoy cometiendo un error, me voy a disculpar, pero para no volver a borrar todo, esto que está acá está mal. El edificio no mide
6.5 metros de altura. Vean el problema. Por favor, repasemos el problema. Dice calcular la altura de un edificio. Eso significa que la altura no la conocemos. Es el valor desconocido, ¿sí? Una disculpa ahí, por favor, me confundí con esto. Pero rectifiquémoslo, ¿verdad? Estos 6.5 metros es la sombra que proyecta el edificio. Están acá. 6.5 metros. Esta es la sombra que proyecta el edificio. Lo que queremos buscar es su altura. Pero a esta misma hora nos dice, o sea, el sol alumbrando a esta misma hora proyecta una sombra sobre este poste, ¿sí? Y nos dice que la sombra que proyecta en el poste es de 0.9 metros. ¿Sí? Debido a que el poste es más pequeño, ¿verdad? Va a proyectar una sombra más pequeña, solo que aquí creo que mi dibujo está un poco desproporcionado, pero lo importante es obtener la idea de lo que estamos buscando. Entonces, en función de esto, teniendo estos datos, es posible encontrar la altura del edificio. Es posible hacerlo dibujando dos triángulos semejantes, porque lo que se está formando son dos triángulos semejantes. Vean acá, este ángulo de inclinación de los rayos del sol va a ser el mismo para ambas figuras. Entonces, como este ángulo es el que viene de la inclinación de los rayos del sol, este que está acá arriba también va a ser el mismo, y este que está aquí abajo también va a ser el mismo, porque es un ángulo de 90 grados. Entonces los dos triángulos tienen los mismos ángulos, significa que son triángulos semejantes, ¿sí? Triángulos semejantes. Y la semejanza entre esos triángulos la podemos obtener a través de la razón entre sus lados. Acá este es el lado que no conocemos, h. Este lado de abajo sí lo conocemos, mide 6.5. Este lado no lo conocemos, 0.9. Y este lado de acá es 4.5. Entonces, ¿cómo se relacionan los lados? Esta altura se relaciona con esta altura que está acá. Y esta base se relaciona con esta base. Entonces yo digo que h sobre 4.5 es igual a 6.5 sobre 0.9. Esa es la razón de la relación entre los lados semejantes de los triángulos. Entonces, puedo obtener el valor de la altura del edificio si despejo esta fórmula. Entonces digo h es igual a 6.5 por 4.5 dividido 0.9. Entonces, si hacemos ese cálculo, obtenemos que el edificio tiene una altura de 32.5 metros, que es lo que estábamos buscando, ¿sí? Es posible entonces encontrar valores desconocidos de un triángulo si encontramos otro triángulo semejante en donde conozcamos dos datos, ¿sí? Porque si este triángulo pequeño no existiera, nosotros no podríamos resolver el problema acá porque solo conocemos un dato. Entonces, si en un triángulo semejante sí conocemos otros dos datos, entonces es posible establecer esta proporción que nos permite despejar el valor desconocido para encontrar el dato que estamos buscando. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo se aplica la semejanza de triángulos. Acá tenemos otro ejemplo que aparece ahí en el libro, en el documento. Creo que esta imagen salió un poquito pequeña, pero si no se alcanza a apreciar bien, tenemos dos triángulos semejantes acá. Entonces los voy a dibujar acá de nuevo. Solo sabemos que este lado tiene 3 centímetros, que este ángulo mide 52 grados, y el triángulo grande que conserva los mismos ángulos, ¿verdad? Aquí tiene 52 grados también. Sabemos que este lado mide 11 centímetros. Este lado mide 9 centímetros. Este lado mide 8 centímetros. Y aquí hay un ángulo de 81 grados. Entonces, el problema dice que si los triángulos que se muestran en la figura son semejantes, hay que encontrar los lados
y los ángulos que faltan. Es decir, tenemos que encontrar este ángulo que lo vamos a poner alfa, tenemos que encontrar este ángulo que también le vamos a poner alfa porque es semejante al otro, y tenemos que encontrar este ángulo que le vamos a poner beta. Pero este ángulo beta sabemos que es igual a 81, porque como los ángulos en los triángulos semejantes son iguales, entonces este ángulo de acá también mide 81. A este lado le vamos a poner A y a este lado le vamos a poner B. Bueno, según el dibujo que tenemos, este sería, mejor lo vamos a hacer en función del dibujo, ¿verdad? El dibujo dice que a este lado se llama B', este lado se llama C', y únicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Los lados y los ángulos que faltan, es decir, tenemos que encontrar B', C' y el ángulo alfa. Lo primero que se puede encontrar acá, entonces por lógica matemática, es el ángulo. Recordándonos un poquito del tema anterior, si leyeron el documento de geometría, hay una parte, un concepto matemático que dice la suma de los ángulos de un triángulo, es decir, de cualquier triángulo, es igual a 180 grados. Para cualquier triángulo, no importa si es equilátero, escaleno, isósceles, rectángulo, etc., si se suman sus ángulos internos, esa suma siempre va a dar 180 grados. Entonces, si yo conozco dos ángulos, ¿cómo encuentro el tercero? Bajo este principio. Los ángulos internos tienen que sumar 180 grados, pero como solo me falta un ángulo interno, entonces lo encuentro restándole los otros dos a 180. 180 menos 81 menos 52 grados. Y esto nos da un valor de 47 grados. ¿Sí? Entonces, esta es mi primera respuesta. Ya encontré el ángulo que falta. Y ese ángulo es el mismo para el triángulo pequeño y para el triángulo grande. Es el mismo. Ahora lo que necesito encontrar son los lados que faltan. B' y C'. Entonces para eso voy a nombrar los lados del triángulo grande. A este le voy a poner B y a este le voy a poner C. A este le voy a poner A' y a este le voy a poner A. Entonces cada lado se relaciona con su semejante. Entonces yo busco cuál es el lado que se conoce. El lado que se conoce en ambos triángulos es A. En cuenta 3 centímetros, 9 centímetros. Entonces se forma la razón 3 sobre 9, que es el lado A' y A del triángulo grande. 3 es a 9. Y esto se iguala con cualquiera de los dos, el que yo quiera encontrar primero. Si primero quiero encontrar B', el dato del triángulo pequeño va arriba y el dato del triángulo grande va abajo, que sería el correspondiente 11. Entonces ahora solo tengo que despejar esta fórmula y obtengo el valor de B'. Y al despejar me da un valor aproximado de 3.67 centímetros. Y con esto encuentro el otro. Después establezco otra vez una semejanza que puede ser esta misma, como son datos exactos, 3 es a 9, pero ahora tomando el valor de C'. C' se relaciona con el dato de 8 centímetros. Entonces acá despejo la fórmula para C' y eso me da un valor de 2.67 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Y con esto ya tengo resuelto el problema. Encontré los lados desconocidos de un triángulo, pero si yo tuviera este triángulo por sí solo, no podría haber resuelto el problema, porque solo conozco un lado y un ángulo. Entonces tuve que encontrar un triángulo semejante para poder relacionarlo con el pequeño y encontrar los lados y los ángulos faltantes. Entonces este es el concepto de semejanza. ¿Sí? Es importante comprender
cuando dos figuras son semejantes. Porque aquí estamos haciendo referencia a los triángulos semejantes, pero la semejanza no solo se puede dar entre triángulos, se puede dar entre otro tipo de polígonos, entre cuadriláteros, entre pentágonos, etcétera. Pero aquí, para fines de este curso, nos enfocamos únicamente en los triángulos. Entonces, para finalizar con el tema de semejanza, tomé este problema que viene directamente de la hoja de trabajo que ustedes van a resolver. Dice, se sabe que los perímetros de dos triángulos isósceles semejantes valen 20 y 13 centímetros y que el lado desigual del triángulo más grande mide 5 centímetros. Calcular el lado desigual del triángulo pequeño. Bien, ¿qué sabemos de los triángulos isósceles? Que tienen dos lados iguales y uno desigual. Por ejemplo acá. Bueno, este me salió un poco feo, pero aquí está. Entonces de este problema sabemos que hay dos triángulos isósceles, pero sabemos que uno tiene perímetro de 20 y otro tiene perímetro de 13, o sea que uno es más pequeño que el otro. Pero el mismo problema nos está diciendo que son semejantes. Entonces, este es el triángulo grande, el que está del lado izquierdo. Sabemos que su perímetro, no conocemos ninguno de sus lados, solo sabemos que su perímetro es 20 centímetros. ¿Qué es el perímetro? ¿Se recuerdan? La suma de los lados de una figura. En el triángulo pequeño el perímetro es igual a 13 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué más sabemos? El lado desigual del triángulo más grande mide 5 centímetros. Aquí nos están dando otro dato importante. ¿Cuál es el lado desigual? Si estos dos que están acá son lados iguales, el lado desigual es este. Y el problema nos está diciendo que este mide 5 centímetros porque es el lado desigual del triángulo grande. Calcular el lado desigual del triángulo pequeño. Entonces, en base a esta información yo estoy buscando calcular esto. Esto es lo que me pide. Pero le voy a poner nombre de variable mejor. Le voy a poner variable x. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, en dos triángulos semejantes no necesariamente tengo que conocer dos lados, sino que puedo conocer otro dato de los mismos triángulos, pues en este caso sería el perímetro, pero si conociera el área también es válido. También se puede establecer una razón entre triángulos semejantes si se conoce el perímetro o el área, no necesariamente entre los lados. Este es otro caso de semejanza que también aparece ahí entre la lectura, ¿verdad? ¿Cómo relaciono esto? Entonces siempre tiene que ser proporcional. ¿Sí? ¿Qué es lo que relaciono? Los lados y los perímetros. Entonces no puedo relacionar un perímetro con un lado porque entonces ahí no hay razón. La razón se da entre dos medidas iguales, entre dos magnitudes iguales. En este caso, los perímetros. Entonces puedo relacionar el perímetro del más grande con el perímetro del más pequeño. Y digo 20 es a 13. Entonces, ¿qué quedaría del otro lado de la proporción? El lado desigual del triángulo grande sobre el lado desigual del triángulo pequeño, que es lo que estoy buscando. Entonces aquí tengo que despejar esta fórmula, ¿verdad? Para encontrar x. Ya establecí una proporción. Si nos recordamos de matemática básica, en una proporción están los extremos y los medios, pero siempre tienen que haber tres datos conocidos para obtener uno desconocido. Entonces en esta proporción ya tengo eso. Lo que me falta es despejar el dato desconocido. Entonces digo que x es igual a 5 por 13 dividido 20. Entonces con esto obtengo el valor, que me da aproximadamente 3.25 centímetros. Entonces esto significa que el triángulo isósceles más pequeño, su lado desigual, mide 3.25 centímetros. Bien. Es muy sencilla la aplicación de la semejanza de triángulos siempre que se tengan claros los conceptos, ¿verdad? Es lo que les he dicho siempre en las clases. La aplicación práctica se facilita cuando se domina la teoría y se comprenden los conceptos que estamos aprendiendo. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan el concepto para poder aplicarlo después en la solución de este tipo de ejercicios. Entonces, con esto concluimos con el tema de semejanza. Ahora sí nos vamos a meter a trigonometría. Ya en las hojas anteriores hablamos sobre algunas generalidades
sobre trigonometría. También ya analizamos la definición. Dijimos que trigonometría, la rama de la matemática que estudia las relaciones aritméticas y algebraicas entre los lados y los ángulos de los triángulos, ¿sí? Y dijimos que la trigonometría se puede aplicar a cualquier tipo de triángulo, pero para fines de este curso nos vamos a enfocar exclusivamente en los triángulos rectángulos. ¿Ya? No nos interesa abordar más acerca de la trigonometría. Entonces, un triángulo rectángulo, por definición, sabemos que su característica es que mide 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados, es al que se le llama ángulo recto. Tiene 3 lados y 3 ángulos. 2 ángulos son agudos y un ángulo es recto. Entonces, los ángulos se definen o se nombran con letras griegas, los ángulos agudos en este caso, porque el ángulo recto siempre va a estar ahí. Sabemos que siempre va a medir 90 grados, entonces lo representamos con un cuadrito de esta forma. A los triángulos rectángulos les podemos nombrar los lados también. El lado más largo que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Y los otros dos lados que están adyacentes al ángulo de 90 grados se conocen como catetos. Un cateto es el adyacente y el otro es el cateto opuesto. Pero no siempre van a tener la posición que aparece acá. Lo que pasa es que nosotros, cuando estamos analizando un triángulo rectángulo, tenemos que definir un ángulo de análisis, un ángulo principal, por así decirlo. ¿Cuál es el ángulo principal en un triángulo rectángulo? Uno de los triángulos agudos. Por ejemplo, acá si yo tengo este triángulo rectángulo, tiene dos ángulos agudos, el que está acá arriba y el que está acá. Yo tengo que elegir un ángulo principal entre estos dos. Yo puedo decir que mi ángulo principal es este. Si mi ángulo principal es este que acabo de marcar acá, entonces este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Sí? Siempre que este sea el ángulo principal. Pero en otro triángulo rectángulo, que puede tener exactamente la misma forma, con las mismas medidas, pero yo digo que ahora en este otro triángulo rectángulo mi ángulo principal va a ser este, el que está acá arriba. Entonces ahí cambia todo, porque si este es mi ángulo principal, entonces el cateto opuesto va a estar acá abajo y el cateto adyacente va a estar acá arriba. ¿Sí? Mucho ojo con eso, porque esta figura está tomada de un libro de texto, pero donde se está asumiendo que el ángulo principal es este que está aquí abajo. Por eso el cateto opuesto aparece a un lado y el cateto adyacente aparece abajo, pero eso depende de la posición del ángulo principal, porque en un problema de trigonometría yo les puedo decir que tomen en cuenta que el ángulo principal es el que está arriba. Entonces eso les va a cambiar las fórmulas, porque el cateto opuesto es el que está acá abajo y el adyacente es el que está a un lado. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Entonces, dijimos que la trigonometría estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. En este caso, para los triángulos rectángulos, esa relación se puede dar entre un ángulo principal y dos de los lados, ya sea el opuesto, la hipotenusa o el adyacente. Cuando relaciono un ángulo con dos lados, es donde surgen las funciones trigonométricas básicas, relacionando un ángulo con dos lados. En este caso sería el ángulo principal. Entonces, cuando se relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, a esa función trigonométrica se le llama seno del ángulo. Cuando se relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, que son dos lados, a esa función trigonométrica se le llama coseno del ángulo. Se relacionan dos lados y un ángulo, siempre. ¿Vean? Y si relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, a esa relación se le conoce como tangente del ángulo. ¿Sí? Estas son las razones trigonométricas entonces. Son relaciones que se dan entre un ángulo y dos lados de un triángulo rectángulo. En este caso sería el ángulo principal.
Existe otra relación que se da en los triángulos rectángulos que no toma en cuenta el ángulo. Esa relación es la que se conoce como teorema de Pitágoras. Vean, este triángulo que está acá en la base, tal vez ahí no se visualiza bien por los dibujos que están alrededor, pero es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, 90 grados. Tiene una hipotenusa que mide 5 unidades, un cateto que mide 4 unidades y un cateto que mide 3. No sabemos cuál es el opuesto y cuál es el adyacente porque este no tiene ángulo principal, no está definido. Entonces solo decimos que la hipotenusa mide 5 y los catetos 4 y 3. Entonces, si ven acá el diagrama, este cateto que mide 4 lo elevamos al cuadrado. Elevar al cuadrado significa hacer este dibujo. Gráficamente, elevar una cantidad al cuadrado es esto, ver cuántas veces cabe la unidad cuadrada. ¿Se recuerdan cuando hablamos de medir áreas? ¿Cuántas veces cabe la unidad cuadrada dentro de la superficie? Y que en este caso para un cuadrado de base 4, su área va a ser 16 unidades cuadradas, ¿sí? Para el caso de una superficie que mide 5, que en este caso sería la hipotenusa, 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, estos tres datos, ¿cómo se relacionan? Se llaman los cuadrados. A estos que están acá les llamamos cuadrados de los catetos y este es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces yo me doy cuenta acá de estos dos datos, 16 y 9. Si yo sumo 16 más 9, eso me da 25, que es el valor de la hipotenusa al cuadrado. Entonces de esta relación yo puedo decir que si a la hipotenusa le llamo c, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A eso se le llama teorema de Pitágoras. ¿Sí? La relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo sin tomar en cuenta el ángulo. Entonces, estas son las fórmulas que necesitamos para analizar problemas de trigonometría. Poniéndolo acá como resumen, entonces, hablando del tema de trigonometría, para semejanza no tenemos fórmulas, simplemente podemos llevar un diagrama de cualquier triángulo, por ejemplo, dos triángulos isósceles en donde tengo sus lados ABC y a esto les llamo A', B', C'. Entonces la semejanza nos dice que se relacionan los lados que son proporcionales. A sobre A' es igual a B sobre B'. O puedo relacionar también A con A', con C sobre C', dependiendo cuál sea el lado que no conozco y cuál sea el lado que sí conozco, los datos que sí conozco, para buscar los datos desconocidos. Esa es la semejanza únicamente, se puede obtener a través de un diagrama de triángulos. Para trigonometría entonces tenemos las funciones de triángulos y esto lo pueden ir anotando ustedes en su formulario. Digamos, el seno del ángulo es igual a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente del ángulo, la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y por último el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces siempre que yo necesite utilizar cualquiera de estas formas para resolver un triángulo rectángulo es importante tener a la mano este formulario, ¿sí? Lo agregan a las fórmulas que ya traemos de los temas anteriores, como se supone que ustedes van formando su haciendo su formulario desde el principio, ¿verdad? Con todas las fórmulas que nos van a servir y ese formulario es de tenerlo a la mano para el momento de las evaluaciones. Bien, entonces ahora nos vamos a meter a la parte más importante. Resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Vean esto. Si yo tengo este triángulo rectángulo con los siguientes datos, puedo decir que su hipotenusa mide 10 centímetros y que acá tiene un ángulo de 60 grados. ¿Qué pasa si vengo yo y les digo resolver este triángulo? Resuelvan este triángulo. Resolver el triángulo significa encontrar los lados y los ángulos desconocidos. Entonces, para resolver este triángulo yo tengo que venir a encontrar este ángulo, encontrar este cateto que está acá y encontrar este otro cateto que está acá. Antes de decir cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, yo tengo que decir cuál es mi ángulo principal.
Entonces si a estos 60 grados yo les pongo ángulo principal, entonces significa que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Sí? Son datos desconocidos. Tengo que encontrar estos datos y al conocer los 6 lados y los 6 lados los 6 ángulos y los 6 lados del triángulo, entonces ya lo tengo resuelto. Eso es resolver un triángulo rectángulo, encontrar los lados y los ángulos que faltan. Entonces, ¿qué es lo más fácil que puedo hacer acá? Encontrar primero el ángulo desconocido. ¿Por qué? Porque aquí ya parece que 60 grados, pero ¿será que ese es el único ángulo que conozco? No, porque sé que todo triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. Y el principio matemático que me dice que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, combino esos dos conceptos y digo que este ángulo alfa es igual a 180 menos 90 menos 60 grados. Esto me da un valor de 30 grados. Entonces aquí tengo ya mi primera respuesta. Ya encontré el primer ángulo y mide 30 grados, el ángulo agudo que faltaba, perdón. Entonces ahora ya conozco los tres ángulos del triángulo. Uno mide 60, el otro mide 30 y el otro mide 90, porque la suma de esos tres da 180. Entonces es correcto lo que hice. Ahora me puedo ir a buscar el cateto opuesto. ¿Cómo encuentro el cateto opuesto? Conozco el ángulo principal y conozco la hipotenusa. Entonces veo en mi formulario cuál es la función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con ángulo con hipotenusa. Es la primera. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, solo despejo el cateto opuesto. Entonces despeje de fórmulas, cateto opuesto a que es igual, la hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar. Hipotenusa, seno del ángulo. Sustituyo valores y digo que cateto opuesto es igual a 10 seno de 60 grados. Ojo, porque es el ángulo principal. No voy a poner seno de 30, ¿verdad? Porque ese no es el ángulo principal. Con esto tengo un valor aproximado de 8.67 centímetros. ¿Ve? Entonces ya tengo mi segunda respuesta. ¿Sí? Como ya conozco los tres ángulos y dos de los lados del triángulo, ya tengo más opciones de fórmulas. Estoy buscando el cateto adyacente. Entonces puedo usar cualquier fórmula que tenga el cateto adyacente. Puedo usar la tangente, porque tangente del ángulo es igual a cateto opuesto dividido adyacente. Y el opuesto ya lo conozco porque lo acabo de encontrar. Puedo usar la del coseno también, porque coseno del ángulo es igual a adyacente dividido hipotenusa. ¿Conozco el adyacente? No lo conozco, es lo que estoy buscando, pero conozco la hipotenusa y el ángulo. O puedo usar teorema de Pitágoras también. Hipotenusa al cuadrado es igual a opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado. ¿Por qué? Porque conozco la hipotenusa y ya conozco el opuesto también. Puedo usar en cualquiera de estas tres fórmulas, despejo el adyacente y obtengo la respuesta. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál de las tres? Cada quien va a escoger la que le guste más, aunque acá lo recomendable es usar esta que está acá, porque trabaja en función de datos que proporciona el problema, datos originales. En la otra tengo que despejar el opuesto, que es un dato que yo escogí, pero que tal mi aproximación no estuvo bien o usé muy pocos decimales, cualquier factor ahí que me aumente el margen de error. Entonces si yo acumulé un pequeño margen de error al obtener este dato, ese margen se va a multiplicar al usar ese mismo dato en otra fórmula. Entonces por esa razón es recomendable utilizar la fórmula del coseno. Entonces despejo igual hipotenusa coseno del ángulo. Entonces el adyacente es igual a 10 por el coseno de 60 grados y me da un valor aproximado de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces es un dato exacto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera utilizado otra fórmula? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para
comprobar que da lo mismo. Si utilizo la fórmula del teorema de Pitágoras, adyacente al cuadrado lo tengo que despejar, entonces opuesto que está sumando pasa del otro lado a restar, me quedaría hipotenusa al cuadrado menos opuesto al cuadrado, y como el adyacente estaba elevado al cuadrado, del otro lado pasa como raíz, entonces adyacente es igual a raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos el valor del opuesto que yo lo encontré como 8.67 al cuadrado. Y con esto obtengo un dato aproximado de 4.98 centímetros. Entonces acá es donde se observa lo que yo les decía. El dato exacto es 5 centímetros, pero como aquí estoy utilizando un dato que yo encontré previamente en donde pude haber acumulado un margen de error, entonces eso me está traduciendo el margen de error a 4.98, dos decimales, 2 centésimas menos, perdón. No hay ningún problema con esto no es para que se asusten. O sea, si alguien utiliza la fórmula del coseno y obtiene la respuesta de 5 centímetros, está bien. Si alguien utiliza la fórmula del teorema de Pitágoras, está bien también, porque está dentro del margen de error permisible. No hay problema con eso. Igual, si hubieran utilizado la fórmula de la tangente, puede que les haya dado un resultado un poquito diferente, pero no hay ningún problema siempre que ese resultado esté dentro del margen permisible. Claro que no se tiene que ir muy lejos, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí me hubiera dado 4.01, eso sí ya está muy alejado del valor real. Entonces es casi una décima. Podemos utilizar un margen de error en el orden de las centésimas y eso no hay, con eso no hay ningún problema porque al final ambos valores aproximan a 5. Entonces no importa la fórmula que utilicen, ¿sí? Pero siempre hay que cuidar de buscar el dato más exacto. Entonces esto es resolver un triángulo rectángulo, utilizar las funciones trigonométricas básicas y el teorema de Pitágoras para encontrar los lados y los ángulos que faltan. Bien, vean este otro ejemplo. Hay un triángulo rectángulo. Sabemos que es triángulo rectángulo porque vemos acá, identificamos que hay un ángulo de 90 grados. Son dos líneas perpendiculares. Resolver este triángulo, ¿qué significa? Encontrar los ángulos que faltan, que sería este, le vamos a llamar ángulo beta, y este que le vamos a llamar ángulo teta también. Y aquí está la hipotenusa. Para resolver este triángulo, entonces tengo que encontrar la hipotenusa y los dos ángulos agudos. Aquí no puedo aplicar ahorita el principio de la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados porque solo conozco un ángulo, ¿sí? No puedo hacer eso todavía. Lo primero que puedo hacer es encontrar la hipotenusa. Del teorema de Pitágoras despejo la hipotenusa y me queda que es igual a la raíz cuadrada del opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Sustituyo valores, entonces me queda raíz cuadrada de... ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Bueno, ¿cuál va a ser mi ángulo principal? Yo determino que mi ángulo principal va a ser este que está acá. Entonces esto significa que este va a ser el opuesto y este el adyacente. Tomando en cuenta eso, entonces ya continúo y digo que opuesto es 4 pulgadas, 4 al cuadrado, más adyacente al cuadrado, que sería 11 al cuadrado. Y el valor de esto es igual a 11.7 pulgadas. ¿Sí? Aquí está mi primera respuesta. Tengo que encontrar tres cosas. Ya tengo la primera, la hipotenusa. Me voy a buscar los ángulos ahora. ¿Cuál de los dos? Puedo buscar el ángulo principal primero. Como conozco los tres lados del triángulo, elijo cualquiera de las tres fórmulas trigonométricas, porque en cualquiera de las tres el único dato desconocido va a ser el ángulo. Puedo escoger la de tangente. Y esto es criterio de cada quien elige la fórmula que quiera. Tangente del ángulo es igual a opuesto partido adyacente. ¿Cómo despejo el ángulo? Ojo con esto. Porque aquí alguien podría pensar, bueno, si la tangente está multiplicando al ángulo, entonces el ángulo es igual al opuesto dividido la tangente del adyacente. ¿Sí? Algunas veces lo pongo porque algunas veces cometen esos errores, ¿verdad? Pero esto no es así. Las funciones trigonométricas no se despejan de esa forma.
Cuando quiero separar la función trigonométrica del ángulo, utilizo algo que se conoce como función trigonométrica inversa. Entonces yo digo, la tangente, o perdón, el ángulo es igual a la tangente inversa del opuesto dividido el adyacente. Esto es cuando quiero separar la función trigonométrica del ángulo, ¿sí? Para encontrar el valor del ángulo. Entonces esto es igual a tangente inversa de 4 dividido 11. Y con esto obtengo un valor aproximado de 19.98 grados sexagesimales. Y acá está. Esta es mi segunda respuesta. Si por alguna razón no les da ese valor al hacer la operación, solo sean cuidadosos con la forma como están metiendo los datos, utilizar los paréntesis y verificar que la calculadora esté configurada para grados. Que tenga la letra D pequeñita encerrada en el cuadrito. De esto hablamos en la clase anterior, porque si tiene la letra R significa que está en radianes y ahí no les va a dar la respuesta correcta. Tiene que estar en grados sexagesimales cuando estamos trabajando funciones trigonométricas. Pero me hace falta un dato, el ángulo beta. Pero como ya conozco, ahora sí ya conozco dos ángulos, puedo decir que el ángulo beta es igual a 180 grados menos los 90 del ángulo recto menos los 19.98 que acabo de encontrar. Y este ángulo beta me da un valor aproximado de 70.02 grados sexagesimales, ¿sí? Entonces ahora sí ya tengo el triángulo resuelto. Ya resolví el triángulo rectángulo porque ya conozco los 6 lados y los 6 ángulos del mismo. Para culminar con la clase de hoy, vamos a ver este último ejemplo. Hay que resolver este triángulo, que es triángulo rectángulo porque identificamos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Definimos estos 15 grados que están acá como nuestro ángulo principal. Por lo tanto, este que está acá, estos 3 metros representan el cateto opuesto, el cateto adyacente que no conocemos y la hipotenusa. Está acá. Entonces hay que encontrar el otro ángulo agudo que le vamos a poner alfa y también hay que encontrar el cateto adyacente y la hipotenusa. Bueno, aquí sí es más fácil encontrar el ángulo alfa con el principio matemático de los 180 grados. Una vez más, 180 menos 90 del ángulo que conozco menos el otro ángulo agudo que son 15. Y con esto obtengo un valor de 75 grados. Esta es mi primera respuesta entonces. 75 grados. Ya conozco los 3 ángulos. Ahora necesito buscar la hipotenusa y el cateto adyacente. Puedo elegir cualquiera de las dos. Si yo elijo primero ir a buscar el cateto adyacente, busco una fórmula que tenga como dato conocido el cateto opuesto, el ángulo principal y como dato desconocido el adyacente. Entonces la fórmula que me proporciona eso es la de la tangente. Vean, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo sustituyo los datos me da que tangente de 15 grados es igual al cateto opuesto que son 3 metros sobre cateto adyacente. Entonces aquí tengo que despejar el cateto adyacente. Entonces primero lo paso a multiplicar, entonces me quedaría adyacente por la tangente de 15 grados es igual a 3. Ahora la tangente de 15 grados pasa del otro lado a dividir. Alguien se puede preguntar por ahí porque a veces surgen estas dudas. ¿Por qué ahí no lo pasó como tangente inversa? La respuesta es simple, porque aquí no estoy separando la función trigonométrica del ángulo. Vean, tangente de 15, aquí está como tangente de 15 y se va del otro lado como tangente de 15. No uso la inversa porque no las estoy separando. La inversa la uso solo cuando separo la función trigonométrica del ángulo, pero en este caso no lo estoy haciendo. Por eso es que pasa de esa forma. Entonces, puedo decir que
el adyacente. Al hacer esta operación en la calculadora, mucho cuidado con utilizar los paréntesis también para obtener un dato aproximado de 11.2 metros. ¿Sí? Esta es mi siguiente respuesta. El cateto adyacente. Y ya solo me falta la hipotenusa, que la puedo encontrar de la manera más fácil con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Entonces, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 11.2 al cuadrado. Esto nos da un valor aproximado de 11.59 metros. ¿Sí? Entonces aquí siempre se recuerdan que hemos hablado que cuando resolvemos un problema tenemos que ayudarnos de la lógica también. ¿Será que es lógico que la medida de la hipotenusa se parezca a la medida del adyacente? Sí, es lógico porque el ángulo que los separa es muy pequeño. Entonces las líneas son muy parecidas en cuanto a longitud. La hipotenusa es un poquito más grande que el adyacente, pero es porque el ángulo es pequeño, el ángulo de separación. Si el ángulo fuera grande, entonces ahí sí habría una diferencia bastante pronunciada entre ambos catetos. Muy bien. Entonces con este ejemplo concluimos la clase de hoy. Ahora necesito que ustedes vayan al aula virtual y tomen la lectura del documento de semejanza y trigonometría. En nuestra clase siguiente nos vamos a meter a resolver todavía dentro de trigonometría más ejercicios sobre problemas de aplicación. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios, voy a tomar algunos de la hoja de trabajo también para que ustedes vean cómo se aplica la trigonometría en la solución de problemas de distinta naturaleza. Pero por el momento terminamos acá, seguimos en contacto, entonces cuídense bastante, hasta la próxima.